Gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, lógicamente, a Miguel por el esfuerzo que supone. Lo sabemos bien lo que hemos organizado alguna cosilla. El esfuerzo que hay que echar para organizar algo bien y que no se note es espectacular. Es que gracias a él y a todos los que han colaborado. Yo os voy a hablar de imaginar un mundo mejor. Cuando Miguel me invitó a participar con este lema, ni te imaginas lo que eres capaz de crear, yo pensaba, quería imaginarme qué querríais escuchar vosotros, porque me parece que eso es el punto de vista más interesante. Entonces, voy a empezar por centrar el debate, además con la ocasión de que soy el primer ponente, sobre lo que es imaginar. Dentro de todas las acepciones que tiene, imaginar es representar idealmente algo, inventarlo, crearlo en la imaginación. No tiene nada que ver con la fantasía, es un error muy común identificar imaginación con fantasía. La fantasía es irse por ahí, pero imaginar es crear una imagen concreta que puede tener una gran eficacia. Si todos en el fondo queremos un mundo mejor, ¿por qué no lo imaginamos? ¿Qué nos impide imaginarlo? Os voy a hablar, preparé la diapositiva antes de saber que aquí mismo en la sala íbamos a tener una representación de un encéfalo en sección como aquella, pero bueno, mejor como está mirando para acá ya me sirve para que sigáis mirando y veáis lo que dentro de la estructura cerebral podemos decir que tenemos tres cerebros, tanto física como funcionalmente. El primero de ellos es el más primitivo, el propio de los reptiles, el que se creó en la escala evolutiva de especie en especie, primero en los reptiles, pero también el que dentro de nosotros como embrión, como feto, se va formando en primer lugar. Una cosa es la filogénesis, la evolución entre las especies, y otra la ontogénesis, cuando el propio individuo se va formando. Y en cualquier caso es primitivo en los dos sentidos. Entonces, como primitivo que es, las partes son el tronco encefálico, que incluye el encéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y el cerebelo. Es fundamental. Yo ahora mismo solo tengo que estar pensando en lo que voy a decir y expresar, o en sentir las emociones que cuando miro vuestras caras siento, ¿no? Pero no tengo que pensar cómo tiene que latir mi corazón, cómo tengo que respirar, cómo mantener el equilibrio para no caerme de aquí. Eso no lo pienso. ¿Por qué? Porque mi cerebro de reptil es una maravilla de la naturaleza que hace que yo pueda sobrevivir. Él se ocupa de todo eso. Funciona automático y yo solo voy a lo que me interesa. Pero claro, la parte de caricatura de nuestro cerebro reptil es que es responsable también de la respuesta de cuando hay un peligro, decide o enfrentarse a ese peligro o huir, volar. Lo pongo ahí en inglés porque me gusta el juego de palabras. Entre la lucha y el vuelo solo hay una palabra, o sea, una letra, ¿no? Entonces, por eso digo que nuestro cerebro reptil es nuestro mayor aliado para la supervivencia, pero al mismo tiempo es nuestro peor enemigo para la imaginación. El cerebro reptil es el encargado de que cuando yo tengo un miedo salga disparado, huyendo permanentemente, entro en bucle y estoy en un programa automático, salvo que sea capaz de enfrentarme a ese miedo. Que es posible, pero bueno, el cerebro reptil opta por una cosa o por otra. Y esto tiene mucho que ver con conductas de personas que son demasiado rutinarias, que siempre piensan lo mismo, que le van mal los cambios y que siempre son de un partido de fútbol o de un partido político o de una confesión religiosa. El cerebro reptil está funcionando mucho en esto. En el tejido neuronal, cuando los impulsos sinápticos van de neurona en neurona, siempre siguiendo el mismo recorrido, lo que sucede al final es como si fuera la acequia por la que discurre el agua, que hay agua en esa acequia, pero en el borde del camino se va quedando seco. Entonces, las conexiones entre las neuronas próximas se van perdiendo, de no usarlas se atrofian. Entonces, vamos perdiendo una riqueza, un potencial que tenemos. La plasticidad del cerebro es una riqueza tremenda que no aprovechamos cuando siempre seguimos el mismo circuito. Hay personas, no habéis dicho nunca eso de qué cuadriculado eres, ¿no? O sea, parece que siempre tiene el mismo estado mental. Y eso es un problema, aparte de para la persona que probablemente se pierde grandes experiencias en su vida, es que se degenera su cerebro rápidamente, se va perdiendo ese material. Entonces, por eso es recomendable, pues yo qué sé, si tenéis una mano dominante, conviene que hagáis cosas con la otra mano, por ejemplo, conviene que hagáis cosas oscuras, si estáis habituados a hacerlo con los ojos abiertos.
¿Para qué? Pues para que consigáis transmitir esas órdenes a través de otros conductos, para ir dándole un poquito de trabajito con distintas conexiones a las neuronas, ¿no? Porque la riqueza del cerebro no está tanto en el número de neuronas, cosa en la que normalmente los varones tienen más capacidad que las mujeres, sino en la conexión, en la riqueza, en esa matriz, ¿no? Que ahí las mujeres nos lleváis gran ventaja, ¿no? Yo voy a hablar de que se puede crear la realidad imaginándola. Y hay una primera parte que es justamente la de usar esa imaginación para crear la realidad en la que vivimos. Podría hablar de muchísimas cosas, pero me voy a centrar en muy poquitas. Una de ellas porque me gusta mucho, me gusta la mitología, y el caso Pigmalión remite a un mito griego. El escultor Pigmalión, que estaba enamorado de una de sus esculturas, Galatea, tan enamorado estaba que la trataba como si fuera una mujer. Estaba enamorado de ella. Y bueno, pues la diosa Afrodita, al final, después de un sueño que él tuvo, se apiadó del pobre escultor y le dio la vida a la escultura. No sé si lo apreciáis bien por la luz, pero es una foto preciosa de un cuadro. Debajo es una escultura, se ve el pie de mármol, pues se va convirtiendo en una mujer de carne y hueso. Me parece bellísima la imagen. Y esto significa que a veces, cuando le damos mucha pasión, mucha creencia a nuestra idea, imaginándolo, pues lo convertimos en realidad. A partir de aquí, bueno, se podría hacer un todo posible solo hablar del efecto Pigmalión, pero bueno, no nos da tiempo, vamos a proseguir. En la salud, además estamos en un centro de cirugía de mínima invasión, pues el efecto de la palabra es claramente a veces demoledor y a veces lleno de esperanza, pero es en cualquier caso muy poderoso. Os voy a contar un par de casos que cuenta Bernie Siegel, que es un cirujano estadounidense, en su libro Paz, Amor y Autocuración, que os recomiendo, por cierto, fabuloso. Y ahí habla del caso de un cardiólogo, Laun, que cuando estaba asistiendo como residente con otro cardiólogo muy afamado, siguiendo la ronda por el hospital, pues oyó a ese cardiólogo hablar frente a la cama de una mujer, que aquello era un claro caso de TS. TS en su jerga, en inglés, pues era una estenosis tricúspide, la válvula tricúspide. Y la mujer, nada más salir la ronda, pues se le aceleró el pulso, se sintió fatal, se le ensanchaban los pulmones. Y el que iba de acompañante, le preguntó: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, pues es que estoy fatal, fatal. Ella creía que el médico, desde su cátedra, había sentenciado que ella lo que tenía era una situación terminal, que también en inglés son las mismas siglas, TS. Y le intentaron hacer ver a la mujer que no, que estaba bien, que iba a salir adelante, que era un pequeño problema. Pero sufrió un infarto la mujer y falleció esa misma noche. Creó su realidad. Afortunadamente, también se puede crear para bien. Este mismo cardiólogo, Laun, cuando él ya estaba ejerciendo su profesión, y en la misma situación, con otros alumnos, al llegar a una cama, para no emplear las siglas que se prestan a confusión, pues refiriéndose a una persona que estaba bastante mal porque tenía el corazón dilatado, no le funcionaba, en fin, muy complicada situación, que no se preveía que se recuperara de ningún modo, pues dijo que era un claro caso de galope ventricular muy claro y bien audible. Y esto lo llevó el enfermo. Y se fueron de la sala y tal. Curiosamente ese hombre se recuperó y eso fue en contra de todo pronóstico, porque la verdad que estaba muy mal. Y luego, hablando tiempo después con este mismo cardiólogo, le dijo que se había recuperado porque él había oído aquello de que él tenía un galope tremendo y pensó en lo brioso y lo energético de un corcel galopando, dijo: que bien estoy, que esto me galopa, y se sintió tan bien que él solo se curó. O sea, el poder de la imaginación es tremendo, ¿no? Pero hay quien crea la realidad no solo pensando con su imaginación, sino sintiendo, siguiendo valores y principios para un desarrollo sostenible, que es en realidad de lo que vengo yo a hablaros aquí, ¿no? Bueno, esto es una imagen de la Tierra y aquí tenemos el icono de la iniciativa de la Carta de la Tierra, porque la Carta de la Tierra es un documento consensuado a lo largo de muchos años, que empezó a gestarse en la Cumbre de Río del año 92. ¿Os acordáis de aquella famosa Cumbre del Río de Janeiro?
pues se concluyó el proceso de consultas internacionales y al final, en el año 2000, fue aprobado el documento en el Palacio de la Paz de La Haya y recoge lo que podría considerarse una especie de constitución global para la Tierra, para el planeta, del modo en el que como seres humanos debemos tratarnos y cómo debemos tratar al planeta y a todas las especies que lo pueblan. Entonces, recoge ese contenido mínimo ético que debería tener la sociedad global del siglo XXI, si queremos un mundo más justo, sostenible y pacífico. Este documento es tan fabuloso que en cuanto la Fundación Valores supo de él, pues en realidad lo acogió, ¿no? La Fundación Valores, a la cual yo represento aquí como vicepresidente, se creó en el año 2006, un año antes de que se creara este fabuloso centro en el que estamos, y fue el proyecto de dos personas que eran empresarios de una pequeña empresa de Madrid, que sintieron que igual que ellos recibían de la sociedad a través de lo que ellos iban dignamente ganando, pues tenían que revertir parte de ese beneficio en la sociedad. Crearon la fundación para contribuir a proyectos relacionados con el desarrollo humano y la educación en valores en el sentido más amplio. Aquí os he dejado para que podáis ver luego, si no lo habéis hecho ya, algunos folletos tanto de la Fundación como de la Carta de la Tierra, para que podáis ampliar aparte en la página web fundacionvalores.es o cartadelatierra.es. No voy a hablar mucho más del documento, que es precioso, a mí me encanta, lo tenéis aquí también. Luego, si queréis en el descanso, podéis hacer dos cosas al mismo tiempo. Incluso los que sois hombres también podéis hacer dos cosas al mismo tiempo. Que subir aquí, leer el documento, ojearlo y sentir pues, lo que se experimenta cuando se está delante de un auditorio como este. Que las dos cosas son muy recomendables. Bueno, no voy a hablar del documento en sí, sino del apartado que más me interesa, que es el proceso. Cómo hay gente que incluso sin saber que la Carta de la Tierra existe, realmente está poniendo en la práctica en su vida valores y principios para un desarrollo sostenible que están recogidos en el documento de la Carta de la Tierra. Eso es lo que a mí me interesa. Probablemente alguno de vosotros estáis haciendo Carta de la Tierra sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaba sobre todo dos palabras: la interdependencia. En la Carta de la Tierra, el documento, todos formamos una comunidad de vida interdependiente, y la responsabilidad. Porque cuanto mayor es nuestro grado de conciencia, mayor es también el cuidado que debemos prestar a lo que hagamos. Pero hay gente que, ya os digo, ha estado haciendo Carta de la Tierra incluso antes de que el documento se aprobara. Peter Benenson es un abogado británico que en el año 61, conmovido por el hecho de que 6 presos en la dictadura portuguesa de Salazar estaban encarcelados por haber brindado por la libertad. Son años de la dictadura de Portugal y bueno, eso sucedía. Entonces él pensó que aquello no era digno. Escribió en un periódico inglés un artículo que se llamaba Los presos olvidados. Y él pedía una acción de la gente anónima para impedir aquella situación que le parecía denigrante. Y al final se quedó sorprendido porque más de 1000 personas contestaron a aquel requerimiento y, sin darse cuenta, fue el origen de Amnistía Internacional, una organización ahora mismo presente en más de 150 países de la que todos hemos oído hablar. Pues él estuvo aplicando valores y principios de la Carta de la Tierra. Podríamos citar más, pero por ejemplo, por citar 2 de ellos, asegurar que las comunidades a todo nivel garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. O reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones. En el año 1971, en plena guerra de Vietnam, a algunos norteamericanos que no querían ir a la guerra se exiliaron a la zona de Canadá y allí se juntaron con algunos antinucleares canadienses y algunos cuáqueros en la ciudad de Vancouver, y con ocasión de unas prácticas nucleares que Estados Unidos estaba realizando en aquel golfo, querían oponerse. Ellos no querían, eran pacifistas, no querían que se lanzaran bombas atómicas ni que se alterara el ecosistema que había allí. Entonces fletaron un barco, el Phyllis Cormack, y se fueron a la zona de Kamchatka, en Alaska, donde iban a tirar la bomba nuclear. No consiguieron evitarlo, pero sí su campaña tuvo un gran impacto. A raíz de aquello, uno de los tripulantes dijo que ellos querían la paz, pero que querían una paz verde.
que en inglés se llama Greenpeace. A partir de entonces nació Greenpeace, que seguramente también os sonará. Creo que vais viendo que son casos de gente que ha transformado el mundo en el que vivían. ¿Qué aplicaron ellos? Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de sustancias radiactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. Con el reflejo de fuera, la verdad es que lo veis vosotros mucho mejor que yo. Mohamed Yunus, nos vamos viniendo hacia el presente ya, en cuestión de tiempo. Pues él nació en Bangladesh, pero estudió en Estados Unidos, se doctoró allí en Economía y volvió a su país. Cuando volvió a su país se dio cuenta de que la pobreza extrema no se puede erradicar con los sistemas bancarios tradicionales y empezó a implantar modelos de gestión en las aldeas rurales, pequeños modelos de gestión. Se dio cuenta de que la única forma de salir de la pobreza es prestando pocas cantidades de dinero sin garantía, justo lo contrario de lo que hace el sistema tradicional. Nacieron los microcréditos y gracias a ello creó el Banco Grameen, que significa Banco Rural, que incluso ya en el año 1983 fue reconocido como banco oficialmente, banco autónomo. Y ha tenido un gran impacto, ha cambiado la vida de muchísima gente allí y se ha extendido, como sabéis, exportado a otros sitios. Bueno, no menciono los premios que tiene esta gente, el premio Nobel, premios Príncipes de Asturias y demás, ¿no? Estos y los otros. ¿Qué aplicó él? Pues, por ejemplo, promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas. O promover la participación activa de las mujeres, porque sobre todo eran mujeres las beneficiadas por sus microcréditos, en todos los aspectos de la vida económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias. Stanislav Petrov, probablemente no lo conozcáis, pero sin embargo quizá el hecho de que estemos aquí se lo debemos a él. Es un teniente coronel soviético que protagonizó un hecho muy curioso pero bastante desconocido, que sucedió en el famoso incidente de equinoccio de otoño, el 26 de septiembre de 1986. Era el 26 de septiembre ya en Moscú, 0 horas, 14 minutos, pero en Estados Unidos todavía era el 25 de septiembre. Él trabajaba en el búnker de Serpukhov 15, cerca de Moscú, y era el encargado de recibir las señales del sistema de alerta temprana que el ejército soviético tenía para detectar. Bueno, hay que decir que ese año fue un año muy intenso de Guerra Fría y de riesgo serio de que hubiera un ataque norteamericano con misiles nucleares. Sucedió que el sistema de misiles, OCO en ruso significa ojo, había detectado que desde la base militar de Malmstrom en Montana, en Estados Unidos, había salido un misil con destino a la Unión Soviética y en 20 minutos impactaría. Pero él pensó que quizá no era un misil, que podría tratarse de un error, porque él era también ingeniero informático y conocía cómo funcionaba el sistema, que era un poco defectuoso. Sin embargo, llegó el aviso de otros 3 nuevos misiles, en total 4. En total eran 5 ya los que iban a impactar. Pero él, que tenía que dar la orden de transmitir esa información a sus superiores y probablemente haber desencadenado aquella famosa imagen de las películas de pulsar el botón rojo para lanzar el contraataque, sin embargo, pensó que no había que hacer nada, que había que esperar, porque quizá era un error del sistema. Pensó que no tenía sentido que una guerra nuclear se empezara solo con 5 misiles. Transcurrieron 20 minutos y afortunadamente no ocurrió nada. Tenía razón, había sido solo un problema posibilitado por el sistema de equinoccio por un problema de reflejos que se produjo por la conjunción en ese momento del satélite con el Sol y demás. ¿Qué hizo él? Aparte de tener mucho sentido común y buscarse la ruina personal, porque podéis imaginar que en aquel momento lo degradaron, lo apartaron y tal, incluso tardó mucho en conocerse. Pero ¿qué valores y principios aplicó él? Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso. Y asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas a largo término, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas. Él, quizá, como nadie en la historia de la humanidad, valoró cuáles iban a ser las consecuencias de su decisión y actuó
conforme a lo que después de esa evaluación global pensaba, ¿no? Afortunadamente acertó. William Kabamba, también este caso me encanta. Hay que irse a Malawi para hablar de él. Él es un muchacho que con solo 14 años y usando un viejo libro sobre energías alternativas que cayó para su curiosidad, pues fue a un vertedero allí del pueblo y con piezas de desecho construyó un molino que empezó a generar electricidad con la fuerza del viento, gracias al cual alimentó las 2 radios y las 4 bombillas que tenía en su casa. Y bueno, aquello fue una proeza, se dio a conocer en ciertos medios occidentales, recibió cierta ayuda exterior también, apoyo, y gracias a eso han instalado en la aldea pues una red global donde ya tienen electricidad, donde tienen pozos que sacan agua, que riegan, o sea, creo que también es otro caso de cómo ha podido transformar el mundo en el que vivía. ¿Qué aplicó él? Pues, por ejemplo, promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable, o actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de los recursos de energías renovables, tales como la solar y eólica. Vale, ellos imaginaron algo, pero ¿y tú qué imaginas? Porque estos no han sido, a pesar de que no lo parezca a nosotros, no han sido personas excepcionales, han sido personas normales, como cualquiera de los que estáis aquí, solo que en un momento de sus vidas han hecho algo que solo ellos podían hacer, con su convicción plena. Y eso lo podemos hacer todos. Ya lo dice el propio documento de la Carta de la Tierra, todo individuo, familia, organización y comunidad tiene un papel vital que cumplir. No podemos abdicar y decir que la solución del mundo en el que vivimos depende de otros, que no va con nosotros. O sea, que sí, que hemos heredado cosas malas, pero es culpa de otros, y otros tienen que arreglarlas. Así no funciona. A lo mejor, cada uno de nosotros puede lanzar una semillita que se vaya volando con el viento y acabe en algún lugar donde dé sus frutos. Y a lo mejor de esa semilla puede salir otra con el tiempo que vaya creando más. Podemos crear un movimiento exponencial. Imagináis lo que pasaría si cada uno de nosotros hiciera lo mejor que sabe hacer para crear un mundo mejor, y que el que está al lado también hiciera lo mismo, y que el que está al lado lo hiciera. Sería fabuloso, ¿verdad? Es que estamos acostumbrados en los ordenadores a descargarnos programas que se van ejecutando y tal, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con el futuro? ¿Por qué no nos descargamos el futuro que queremos que se ejecute en el presente? Podemos hacerlo. En realidad, para hacer un mundo mejor no se necesita hacer cosas extraordinarias, solo se necesita hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Yo lo decía incluso Luis Landero cuando recibió la medalla de Extremadura en el Teatro Romano en Mérida en el año 2006, el mismo año también en el que se creó la Fundación Valores. Decía que a lo mejor la mayor revolución es que cada uno hiciera bien su trabajo, el que le haya tocado. Eso sería fabuloso. Y si todos hiciéramos esto, pues probablemente haríamos real esas palabras tan hermosas del documento de la Carta de la Tierra, que dice que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Que suena utópico, que suena soñador, ¿y qué problema hay? Como dijo el cantautor brasileño Raúl Seixas, un sueño que sueño solo es un sueño que sueño solo, pero un sueño que soñamos juntos es la realidad. Muchas gracias.